Hola, soy su narrador de historias, y esta noche los acompañaré en un viaje a lo más profundo de la oscuridad, pero primero, un pequeño ritual. No olviden darle me gusta a este video, para vencer al algoritmo y no nos trague vivo. Suscríbanse y denle me gusta. Ahora, cuéntenme, ¿desde qué ciudad me escuchan? ¿Y qué hora es en su reloj, justo antes de que las sombras se muevan solas? Prepárense. Ajusten sus mantas, apaguen esa lámpara que no los protege de nada, y dejemos que la noche hable por mí. El haz verde atraviesa la niebla cada 5 segundos. 5 segundos de oscuridad, luego un destello de luz esmeralda enfermiza que distorsiona el mundo antes de desaparecer. He contado los intervalos durante horas, quizá días. El tiempo se desvanece en esta isla. Lo que sé con certeza nauseabunda es que mi latido se ha sincronizado con esa rotación distante, un pulso, 5 segundos, un pulso, 5 segundos. Un ritmo antinatural que mi cuerpo ha adoptado contra mi voluntad. ¿Cuándo se convirtió mi propio corazón en un objeto ajeno? Llegué a la isla Blackwater para escapar. La universidad me había concedido un sabático después de 20 años enseñando geología, y el puesto de farero parecía perfecto, 3 meses de soledad para terminar mi manuscrito sobre patrones de erosión costera. El Departamento de Seguridad Marítima no mencionó nada inusual durante mi orientación. Solo mantener la luz automática, registrar patrones climáticos y reportar barcos en peligro. Un trabajo sencillo para un hombre sencillo que buscaba paz sencilla. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin incidentes. Me instalé en la cabaña del farero, una estructura de piedra construida en 1870 que olía a sal y madera vieja. El faro en sí se alzaba a 1/4 de milla de distancia, en el punto más alto de la isla, su maquinaria zumbando con una consistencia reconfortante. Pasaba las mañanas escribiendo, las tardes recolectando muestras de rocas y las noches viendo el haz verde barrer el agua. Verde, no blanco. Un color inusual que atribuía algún esfuerzo de modernización. La niebla llegó el día 17. Me desperté y descubrí que el mundo más allá de mis ventanas había sido borrado, reemplazado por un muro gris que parecía presionar el vidrio con peso físico. El haz del faro luchaba por penetrarlo, transformando la niebla en una entidad palpitante y viva. Ese fue el primer día que noté que mi corazón había comenzado a sincronizarse con la rotación de la luz. Al principio lo descarté como imaginación, el poder de la sugestión afectando mi percepción. Pero al anochecer, ya no podía negar el ritmo antinatural de mi pulso. Presioné mis dedos contra la muñeca y conté, 5 segundos entre latidos. Imposible para un hombre vivo, y sin embargo, seguía consciente, alerta. Cuando intenté acelerar mi ritmo cardíaco corriendo por las escaleras de la cabaña, mi corazón se negó a acelerar. 5 segundos. Siempre 5 segundos. Decidí irme. No por miedo, me dije, sino por curiosidad científica. Cualquier anomalía atmosférica o perturbación electromagnética que hubiera creado este fenómeno necesitaba ser estudiada adecuadamente en la universidad. Empacé mis pertenencias esenciales y mis notas de investigación, luego saqué la brújula náutica que había traído para mis estudios geológicos. La aguja giró salvajemente en cuanto pisé el exterior, rotando cada vez más rápido mientras caminaba hacia el pequeño muelle donde mi bote estaba amarrado. A 50 yardas de la orilla, la brújula comenzó a vibrar en mi palma. La esfera de vidrio se agrietó, luego se hizo añicos, enviando esquirlas a mi piel. La sangre brotó, oscura de manera antinatural bajo el destello verde del faro, y goteó sobre el camino rocoso. 5 segundos entre gotas. Tropecé hacia atrás, sosteniendo mi mano cortada. La marea estaba retrocediendo, a pesar de que no era la hora programada para la bajamar. El mar se retiraba de la orilla con velocidad antinatural, revelando el lecho marino, un cementerio de piedras, conchas y algo más. Huellas. No impresiones modernas en lodo blando,
sino rastros fosilizados en piedra antigua, normalmente ocultos bajo 20 pies de agua fría del Atlántico. Las huellas formaban una línea perfecta que venía desde las profundidades y terminaba exactamente donde yo estaba. La impresión final se alineaba precisamente con mi pie derecho, como si hubiera caminado ese camino durante millones de años, deteniéndome en este lugar exacto. Me aparté, pero encontré otro conjunto de huellas fosilizadas que terminaban exactamente donde me movía. No importaba dónde me posicionara en la orilla, el camino antiguo se reajustaba para terminar en mis pies. Esa noche me encerré en la cabaña del faro. El sueño me eludió mientras el destello verde penetraba cada grieta de las persianas, marcando el tiempo con el mismo ritmo de mi corazón ralentizado. Durante uno de los intervalos de 5 segundos de oscuridad, lo escuché por primera vez, un golpeteo tenue en las paredes. No el crujido aleatorio de un edificio viejo asentándose, sino un código Morse deliberado y patronizado. Mi padre había sido oficial de comunicaciones navales y me enseñó el alfabeto durante largos veranos de mi infancia. Puntos y rayas emergieron de la piedra como un lenguaje recordado más que aprendido. Traduje automáticamente, MARKUSEVANREDFILD, mi nombre. Mi nombre completo, que pocos conocían. Pero la secuencia continuó, y me di cuenta con horror creciente de que las letras se transmitían al revés, DLEIFDRNAVESUKRAM. Apreté mi oreja contra diferentes secciones de la pared, tratando de localizar la fuente. El golpeteo parecía emanar de las piedras mismas, como si toda la estructura se hubiera convertido en un receptor de alguna señal imposible. Cuando coloqué mi mano contra la superficie fría, las vibraciones se sincronizaban perfectamente con mi latido. 5 segundos. Siempre 5 segundos. La mañana no trajo alivio, solo una niebla más profunda que reducía la visibilidad al alcance de un brazo. Abandoné la cabaña, sin confiar ya en sus piedras antiguas, y me abrí paso a ciegas hacia el faro. Quizás sus sistemas modernos podrían proporcionar respuestas, o al menos comunicación con el continente. El viaje a través de la niebla transformó el terreno familiar en un paisaje alienígena. Rocas aparecían donde no había habido ninguna antes, obligándome a cambiar de rumbo repetidamente. Y sin embargo, de alguna manera siempre terminaba frente al faro, su haz verde cortando la niebla con precisión mecánica. Dentro, la escalera circular serpenteaba hacia arriba en la oscuridad. Mientras ascendía, mis pasos resonaban de manera extraña, a veces precediendo mis movimientos en lugar de seguirlos. La sala mecánica en la parte superior albergaba el sistema automatizado de la lámpara, una serie de computadoras y generadores de respaldo que habían funcionado impecablemente hasta ahora. Pero el panel de control solo mostraba estática, sus pantallas parpadeando entre informes de diagnóstico en un lenguaje que no se parecía a ningún código de programación que hubiera visto. La luz misma giraba detrás de un grueso vidrio, su fuente no el esperado conjunto moderno de LEDs, sino algo más antiguo, más primitivo. Una estructura cristalina que parecía generar su propia luminiscencia sin entrada eléctrica. Extendí mi mano hacia el vidrio, atraído por una compulsión que no podía nombrar. 5 segundos de oscuridad, luego el destello verde iluminó mi reflejo en el vidrio curvo. Excepto que no era mi reflejo en absoluto. El rostro que me devolvía la mirada era el mío, pero envejecido, marcado por décadas de vida en la isla, los ojos huecos de un conocimiento que ningún hombre debería poseer. Sus labios se movieron, formando palabras que podía escuchar dentro de mi cráneo en lugar de a través de mis oídos. Siempre has estado aquí. Siempre estarás aquí. Huí escaleras abajo, perdiendo el equilibrio varias veces pero milagrosamente evitando lesiones. Afuera, la niebla se había levantado ligeramente, revelando la isla en fragmentos. Lo que vi no tenía sentido. El paisaje había cambiado, afloramientos rocosos donde antes había campos lisos, ruinas antiguas donde solo había crecido hierba. La cabaña del faro se había transformado, ahora medio derrumbada pero simultáneamente más nueva, como si el tiempo fluyera de manera diferente en la superficie de la isla.
Mi mente científica buscó explicaciones racionales, alucinaciones por esporas de hongos en las paredes de la cabaña, envenenamiento por monóxido de carbono por calefacción defectuosa, colapso psicológico por aislamiento. Recité términos geológicos como oraciones, estratificación, sedimentación, procesos metamórficos. Nada coincidía con lo que estaba experimentando. Me dirigí al punto más alto de la isla, un acantilado con vista a la costa norte, donde no llegaba el haz del faro. Allí encontré las rocas dispuestas en un círculo perfecto, cada una tallada con símbolos que parecían cambiar cuando los miraba directamente. En el centro había una superficie plana como un altar, erosionada por milenios de viento y lluvia. Cuando me acerqué, la piedra comenzó a resonar con un zumbido bajo que sentí en los dientes y los huesos. Mi latido ralentizado se volvió doloroso, cada contracción extendiéndose más allá de la resistencia humana. 5 segundos de agonía, 5 segundos de alivio. Caí sobre la piedra central, su superficie anormalmente cálida a pesar del aire frío. El mundo se inclinó, el cielo y el mar intercambiaron posiciones momentáneamente antes de volver a su lugar con tal violencia que sentí temblar la isla entera. Cuando mi visión se aclaró, vi lo que la piedra había estado ocultando, un mapa grabado en su superficie, que mostraba no solo la isla Blackwater, sino cientos de formaciones idénticas esparcidas por los océanos del mundo. Cada una marcada con una fecha. Las inscripciones más antiguas se habían desgastado hasta volverse ilegibles. Las más recientes mostraban el próximo mes. Entonces entendí lo que el faro era realmente. No una advertencia para los barcos, sino un faro para algo más. Algo que viajaba a través de más que el simple espacio. El destello verde no era luz, sino un desgarro, un vistazo momentáneo a través de una puerta que se abría más con cada rotación. Mi corazón ralentizado coincidía con el ritmo de ese otro lugar, preparando mi fisiología para lo que había más allá. Las huellas fosilizadas no eran registros del pasado, sino profecías del futuro, innumerables versiones de mí mismo que habían estado exactamente donde yo estaba, haciendo los mismos descubrimientos, sintiendo el mismo miedo. La brújula se rompió porque la dirección no tenía significado en una isla que existía en múltiples lugares simultáneamente. El código Morse deletreaba mi nombre al revés porque el tiempo mismo se había vuelto no lineal. He pasado 3 días escondido en una cueva marina desde esta revelación, viendo el haz verde barrer sobre mí. Mi manuscrito yace abandonado en la cabaña, reemplazado por este diario que escribo en los márgenes de un viejo almanaque náutico. La marea trae objetos extraños a mi refugio temporal, fragmentos de tecnología que no reconozco, artículos personales que parecen diseñados para mi uso específico pero que nunca he poseído. Anoche encontré un reloj de bolsillo antiguo entre los escombros. Mantiene el tiempo perfectamente, pero funciona al revés, sus manecillas girando en sentido contrario a las agujas del reloj con precisión. Cuando abro la tapa, mi reflejo en su interior pulido muestra un rostro más joven con cada visualización. La inscripción dentro dice simplemente, hasta la próxima rotación. Ahora entiendo que no he llegado a la isla Blackwater. He regresado. Cuántos ciclos he completado sigue sin estar claro, pero el faro continúa su ritmo y mi corazón su paso antinatural. 5 segundos de oscuridad, 5 segundos de revelación esmeralda. El haz verde corta la niebla que no es niebla, sino la membrana entre realidades. Mañana dejaré la cueva y caminaré por la orilla nuevamente. Estudiaré las huellas fosilizadas con más cuidado, intentaré determinar hacia qué dirección conducen realmente. Quizá pueda romper el ciclo simplemente caminando en la dirección opuesta. O quizá el ciclo mismo sea el punto, cada rotación acercándome más a comprender lo que espera al otro lado de ese destello verde. El universo tiene patrones que no podemos comprender con pensamiento lineal. El tiempo vuelve sobre sí mismo como el haz del faro. Mi nombre deletreado al revés no es un mensaje, sino un espejo. La isla no es un lugar, sino un cruce. El haz verde corta la niebla cada 5 segundos, y con cada destello la puerta se abre un poco más.
Pronto veré lo que espera más allá. Pronto entenderé por qué mi corazón tuvo que ralentizarse para igualar su pulso. Pronto sabré si soy el guardián del faro o si el faro me guarda a mí. La primera vez que ocurrió, creí que estaba perdiendo la mente. La estática crepitó en mis audífonos como escarcha invernal deslizándose sobre vidrio. Luego, silencio. No la ausencia de sonido, sino un silencio con peso y textura, un vacío que presionaba mis tímpanos. En ese espacio hueco, la información comenzó a desplegarse. No como palabras o señales, sino como predicciones sensoriales que se arrastraban a mi conciencia, el olor a ozono, un sabor metálico en la lengua, el dolor agudo que pronto recorrería mis huesos. Y finalmente, ese susurro, como lija contra el interior de mi cráneo, fase final. Integración al programa de celdas. No supe qué significaba entonces. Ojalá siguiera sin saberlo. El transmisor de radio llegó a mis manos hace 3 semanas, abandonado en el sótano de la casa embargada que compré en una subasta. Para la mayoría, habría sido chatarra, una reliquia de otra era con su carcasa metálica oxidada y sus diales analógicos. Pero yo, como ingeniero en telecomunicaciones con debilidad por equipos vintage, vi potencial. El dueño anterior lo había modificado extensamente, circuitos adicionales soldados a la placa original con precisión sorprendente. Los entusiastas de la radio aficionada suelen alterar sus equipos, pero estas modificaciones no seguían ningún diseño convencional que reconociera. Pasé varias noches restaurándolo, reemplazando condensadores dañados y reconectando cables sueltos, disfrutando del trabajo metódico que mantenía mi mente ocupada desde el divorcio. Las horas vacías eran mi enemigo, así que agradecí la distracción. Mi nueva casa, aislada en las afueras del pueblo, rodeada de matorrales y el zumbido lejano de cables de alta tensión, era el lugar perfecto para experimentar con frecuencias sin interferencias. Cuando finalmente conecté el transmisor a la energía y me coloqué los audífonos, esperaba captar frecuencias estándar, estaciones locales, transmisiones de emergencia, el parloteo de otros radioaficionados. En cambio, encontré solo silencio en la mayoría del espectro. Decepcionado pero no derrotado, seguí ajustando los diales, buscando en los espacios entre frecuencias establecidas. Y entonces la encontré, una frecuencia que no emitía sonido, pero que de algún modo el equipo registraba. El medidor de señal saltó cuando la sintonicé, indicando transmisión, pero mis audífonos solo entregaban ese silencio pesado. Me incliné, ajustando el volumen, cuando el primer efecto me golpeó, el olor fantasmal de ozono, eléctrico y agudo, aunque nada en la habitación podía producirlo. Me quité los audífonos, confundido, pero el olor persistió. Luego vino el sabor, metálico y amargo, como si hubiera puesto una batería en mi lengua. Corrí a la cocina por agua, convencido de que había sufrido una descarga eléctrica del viejo equipo. Al alcanzar el grifo, el dolor atravesó mis huesos como hielo quebrando. Comenzó en las yemas de los dedos y viajó por mis brazos hasta la columna. Me desplomé contra la mesada, jadeando. El dolor duró exactamente 17 segundos, los conté, antes de desaparecer por completo, como si nunca hubiera ocurrido. Conmocionado pero intrigado, volví al transmisor. Cuando intenté apagarlo, la estática dio paso a un susurro. La voz hablaba en portugués, un idioma que reconocía pero no entendía. Solo después, al pasarla por una app de traducción, supe lo que decía: solo queda la fase final. Integrarte a la red de programación. Debí detenerme ahí. Cualquier persona racional habría desenchufado el equipo, quizá incluso destruido. En cambio, me obsesioné. Me convencí de que había una explicación científica, quizá el equipo captaba patrones eléctricos de fuentes cercanas y, de algún modo, desencadenaba alucinaciones sensoriales. Como ingeniero, el rompecabezas me resultaba irresistible. Al día siguiente, preparé equipo de grabación y creé un registro para documentar mis experiencias.
Encendí el transmisor, encontré la frecuencia silenciosa y esperé. Esta vez, la secuencia fue diferente. Primero vino la predicción, un escalofrío en mi lado izquierdo, seguido del olor a tierra húmeda, luego un zumbido agudo en mi oído derecho. Exactamente 7 minutos después, mientras miraba el reloj, cada sensación se manifestó precisamente como se había predicho. La voz regresó, susurrando la misma frase. Reproduje la grabación, pero la voz no se había registrado, solo estática y silencio. En los días siguientes, emergió un patrón. Cada sesión comenzaba con predicciones de sensaciones cada vez más específicas, seguidas de su manifestación exacta minutos después. El lapso entre predicción y experiencia se acortaba gradualmente, de 7 minutos a 5, luego a 3. La voz siempre llegaba al final, siempre con el mismo mensaje sobre integrarme a una red de programación. Empecé a perder el sueño, pasando las noches investigando fenómenos similares y los días experimentando con el transmisor. Descubrí que, si ajustaba ciertos componentes, podía sintonizar variaciones de la frecuencia silenciosa, cada una entregando diferentes secuencias predictivas. Algunas eran mundanas, la sensación de tela contra mi piel, el sabor del café antes de prepararlo. Otras, inquietantes, la sensación de dedos presionando mi nuca cuando estaba solo, la ceguera momentánea en mi ojo izquierdo mientras conducía. Mis colegas notaron el cambio. En una reunión, mi supervisor me preguntó si todo estaba bien. Entre líneas, insinuó preocupación por mi salud mental. Aseguré que solo me ajustaba a la vida post-divorcio, pero su escepticismo era evidente en cómo estudiaba mi rostro, buscando señales de inestabilidad. Me volví paranoico, convencido de que las transmisiones me vigilaban. Cubrí ventanas, desconecté dispositivos inteligentes y revisé la casa en busca de micrófonos ocultos. No encontré nada, pero mi certeza de que algo me observaba a través de canales invisibles crecía. El punto de inflexión llegó anoche. Tras casi 3 semanas de experimentos, hice una modificación crítica al transmisor, añadí un bucle de retroalimentación y un receptor secundario. Esperaba captar lo que transmitía en la frecuencia silenciosa, rastrearla hasta su origen. Trabajé hasta el amanecer, impulsado por bebidas energéticas y la convicción febril de que estaba cerca de entender. Al romper el día, completé las modificaciones y encendí el sistema. El medidor de señal se disparó como nunca antes. El silencio llenó mis audífonos, pero esta vez se sentía diferente, más profundo, más invasivo, como si llenara no solo mis oídos, sino los espacios entre mis pensamientos. Las predicciones comenzaron, pero no como sensaciones aisladas. Esta vez experimenté una vista previa completa de mi próxima hora, cada movimiento, cada pensamiento, preexperimentado en un destello comprimido de conciencia. Iría al baño, prepararía café, miraría por la ventana y vería una camioneta de reparto que no estaba programada. Sentiría un temblor en la tierra que nadie más notaría. Y luego todo ocurrió exactamente como se había previsto. Me encontré moviéndome siguiendo un guión que ya había ensayado, incapaz de desviarme. Cuando intenté cambiar la secuencia, no mirar por la ventana, no sentir el temblor, mi cuerpo obedeció la predicción de todos modos, como si mi conciencia fuera un pasajero en lugar del conductor. La realización más perturbadora llegó cuando apareció la camioneta. El conductor me entregó un paquete que no había pedido. Dentro había un dispositivo pequeño, similar a un marcapasos, con diagramas que mostraban su instalación en la base del cráneo. No había información del remitente, ni factura, nada que indicara su origen. Según la predicción, lo instalaría esa noche. La voz llegó entonces, ya no a través de los audífonos, sino desde dentro de mi propia cabeza. Solo queda la fase final. Integrarte a la red de programación. Huyé de la casa, conduje sin rumbo durante horas, intentando escapar de cualquier fuerza que hubiera invadido mi percepción. Pero al atardecer, me encontré inexplicablemente atraído de vuelta. Mis manos firmes en el volante, aunque mi mente gritaba en protesta. Ahora estoy sentado en mi escritorio,
el dispositivo a mi lado, el transmisor zumbando suavemente. Mis dedos se mueven hacia las herramientas quirúrgicas que esperaban en mi banco de trabajo, herramientas que no recuerdo haber comprado. Lucho contra cada movimiento, ganando quizás segundos de demora antes de que mi cuerpo continúe su secuencia programada. He logrado escribir este relato en los lapsos momentáneos de control. Quizá, al documentar lo que ocurre, pueda crear una divergencia, una rama en el camino predeterminado. Las predicciones siempre se han cumplido, pero nunca han tenido en cuenta la resistencia, la terquedad humana por mantener la autonomía. El dispositivo pulsa con una luz azul tenue. Mis dedos se estiran hacia él una y otra vez los retraigo. ¿Cuánto puedo luchar? ¿Horas? ¿Días? La frecuencia silenciosa se ha vuelto un telón de fondo constante de mis pensamientos, ya sin necesidad del transmisor para acceder a mí. La transmisión ahora habla de otros, una red de nodos integrados por la ciudad, el país, quizá el mundo. Cada persona creyendo que descubrió su transmisor por casualidad, cada una siguiendo el mismo camino hacia esta integración final. Me pregunto si lucharon como yo, o si se rindieron al arrastre inexorable de la red de programación. Mi vecindario perdió energía hace 20 minutos, pero el transmisor sigue funcionando, extrayendo energía de alguna fuente desconocida. Por mi ventana, veo otras casas en oscuridad, excepto por el tenue resplandor azul que emana de algunas ventanas. El mismo azul que el dispositivo junto a mí. La voz ha cambiado su mensaje ahora. La resistencia prolonga el proceso de integración, pero no puede prevenirlo. Tu autonomía es una ilusión que permitimos hasta que estés listo. Mi mano alcanza el dispositivo nuevamente, y esta vez la resistencia es más débil. Siento que me desgasto, erosionado por la presión constante del programa. Quizá la integración sea inevitable. Quizá este siempre fue mi propósito. Pero hay una variable que la transmisión no predijo, el transmisor mismo. Si puede modificarse para recibir estas señales, quizá pueda modificarse para perturbarlas. Con mis fuerzas restantes, he reconfigurado el bucle de retroalimentación, creando un patrón de interferencia destructiva. Al conectar el cable final, el silencio se rompe por primera vez en semanas. Mi cabeza se llena de una estática bendita, caótica, impredecible. Humana. La luz azul del dispositivo parpadea y se desvanece. Afuera, otras luces azules titubean en sincronía. La voz habla una última vez, distorsionada y quebrada. Interrupción temporal. Recalibración en progreso. Luego, nada. El transmisor se calienta, los componentes se derriten mientras el patrón de interferencia se amplifica más allá de su capacidad. Debería alejarme, desconectar, salvar lo que queda de mi equipo. En cambio, río, un sonido no manchado por predicción o programa, mientras chispas llueven del transmisor. No sé si me he liberado o solo retrasado lo inevitable. Quizá la red de programación encontrará otra frecuencia, otro método de integración. Pero por ahora, en este momento, mis sensaciones son mías. No previstas. Genuinas. Mañana destruiré lo que quede del transmisor y del dispositivo. Buscaré a otros con luces azules en sus ventanas. Buscaré respuestas. Pero esta noche, me regocijo en la estática y la incertidumbre, en el hermoso caos de un futuro que no puedo predecir. El reloj de mi teléfono marcaba las 2:16 de la mañana cuando el ascensor se detuvo violentamente. No fue una parada normal, sino un espasmo mecánico que me hizo estrellarme contra la pared. Las luces parpadearon 2 veces antes de estabilizarse en un resplandor fluorescente que teñía las paredes de acero de un amarillo enfermizo. Había trabajado hasta tarde incontables veces en la Torre Meridiana, pero esa noche algo se sentía profundamente equivocado. Una inquietud que me recorría la columna desde que pisé el estacionamiento 6 horas antes para recuperar unos archivos olvidados. El panel digital sobre la puerta parpadeó. El número cambió de 12 a 13 con un chirrido electrónico. Imposible.
Llevaba 7 años trabajando en este edificio y no existía un piso 13. Hasta los empleados de mantenimiento bromeaban sobre los botones faltantes, sobre cómo el cableado saltaba directamente del 12 al 14. Solo un vacío entre pisos, decían. Y sin embargo, ahí estaba, contemplando el número 13 brillando con una persistencia antinatural mientras el reloj avanzaba a las 2:17. La temperatura se desplomó. Mi aliento se condensó frente a mí, pero se disipaba demasiado rápido, como si algo invisible lo absorbiera antes de formarse por completo. Entonces noté las marcas en el suelo, hendiduras paralelas en el hielo que ahora cubría el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. No arrastrado, arrastrándose a sí mismo. Cadenas. El sonido inconfundible de cadenas siendo jaladas lentamente sobre el piso. Apreté el botón de emergencia repetidamente hasta que me dolió el pulgar. El intercomunicador permaneció mudo. Intenté con mi teléfono, sin señal. Como si la cabina se hubiera convertido en una zona muerta, aislada del mundo que conocía. El ascensor dio otra sacudida, descendiendo varios centímetros antes de recuperarse. El movimiento me lanzó hacia adelante y sentí como mis órganos internos se comprimían contra la columna, la sangre golpeando mis tímpanos. La gravedad se había invertido lo suficiente para desorientarme, pero no para arrancarme del suelo. Un horrible limbo entre dos extremos, ambos igual de aterradores. Fue entonces cuando comenzaron las voces. Al principio, tan tenues que las atribuí a mi imaginación. Pero crecieron en volumen, no en intensidad, sino en presencia, como si más y más bocas se unieran al coro. Todas preguntaban lo mismo, con una sincronía perturbadora. ¿Ya es seguro subir? Me apoyé contra las puertas, esforzándome por escuchar más, por identificar a los hablantes. Mis dedos buscaron desesperadamente alguna rendija para espiar, pero el acero era liso y tan frío que quemaba al contacto. Como tocar la placa metálica de un cajón de morgue. Como una bóveda funeraria sellada contra los vivos. El reloj digital seguía mostrando las 2:17, pero yo sabía que habían pasado al menos 4 minutos desde que el ascensor se detuvo. Afuera, el edificio dormía, ajeno. Adentro, en este espacio imposible, yo era el único que se resistía al buque. El reloj seguía clavado en las 2:17, pero me negué a ser prisionero de su tiempo congelado. Apreté el botón de emergencia y lo mantuve presionado, no en pánico como antes, sino con determinación. Nada ocurrió durante varios segundos eternos. Luego, una chispa. Literal y metafórica. El panel se cortocircuitó, humo serpenteando desde detrás de los botones. El ascensor se sacudió hacia abajo de golpe, con la sensación de una caída libre acompañada por el chirrido de metal contra metal. Las voces gritaron de frustración, el sonido desvaneciéndose mientras la cabina ganaba velocidad. Cuando por fin se detuvo, las puertas se abrieron en el vestíbulo. El guardia de seguridad nocturno alzó la vista desde su escritorio, las cejas arqueadas. ¿Todo bien, señor? Parece que ha visto un fantasma. Salí con piernas temblorosas. Al mirar atrás, mientras las puertas se cerraban, capté un último vistazo de la pantalla digital interior. Solo por un instante, solo al borde de la percepción, seguía mostrando las 2:17. Y en algún lugar, voces seguían susurrando su pregunta eterna. ¿Ya es seguro subir? Sabía que nunca lo estaría. Y sabía que mañana, cuando inevitablemente regresara por algo olvidado en la oficina, necesitaría recordar este momento. El momento en que casi rompí el bucle. Quizá la próxima vez lo logre. El primer indicio fue un leve hundimiento en el estante donde acababa de catalogar. Lo atribuí al cansancio jugando con mi percepción. ¿Qué bibliotecario que pasara turnos de 18 horas reorganizando colecciones centenarias no alucinaría? Pero cuando regresé a la mañana siguiente y deslicé los dedos por la madera, las hendiduras eran innegables.
Cada libro había dejado su marca perfectamente hundida en la madera, como si el estante se hubiera ablandado durante la noche para recibirlos. Medio centímetro de profundidad. Suficiente para notarlo. Heredé la biblioteca Blackwood cuando mi tío murió. El edificio en sí era un monstruo victoriano de madera torcida y pisos desiguales, con ventanas angostas que dejaban pasar la luz de mala gana. La colección abarcaba generaciones, muchos volúmenes tan raros que académicos hacían peregrinajes para consultarlos. Me mudé a las habitaciones adjuntas inmediatamente después del testamento, en parte por necesidad, mi departamento había quedado sin contrato justo entonces, y en parte por obligación. El tío Walter no tuvo hijos. Era su único pariente vivo, y alguien debía mantener la colección. El problema comenzó cuando inicié el proyecto de recatalogación. El sistema existente era arcaico, una abominación basada en el sistema Dewey que mi tío había modificado a su antojo. Convertirlo en algo utilizable en la era digital parecía lo responsable. Empecé con el ala este, sacando volúmenes, registrando sus detalles y reemplazándolos con pequeñas etiquetas de clasificación. La primera semana transcurrió sin incidentes. La segunda, noté los hundimientos. Para la tercera, los libros que había catalogado se hundían visiblemente en los estantes, hasta 1 pulgada en algunos casos, como si la madera bajo ellos se hubiera vuelto permeable, ablandándose para aceptar el peso. Consulté a un carpintero. Examinó la madera con interés profesional antes de declararla perfectamente sana. Roble macizo, dijo, golpeando la superficie con los nudillos. Ya no hacen estantes así. Sin podredumbre, sin daño por agua. Cuando insistí sobre las hendiduras, entrecerró los ojos con sospecha repentina. Lo despedí con un gracias y el pago prometido. Cuanta menos atención llamara, mejor. Esa noche me quedé hasta tarde, decidido a captar el proceso que causaba el hundimiento. Armado con café y una cámara digital, me posicioné frente a la sección catalogada más recientemente. Horas pasaron. Mis párpados pesaron. La cámara no registraba más que motas de polvo flotando en el aire. A las 3:17 de la mañana, me sobresalté de un microsueño involuntario. Algo había cambiado. A la tenue luz de mi lámpara de escritorio, vi que el libro frente a mí, una primera edición del Walden de Thoreau, había comenzado a moverse. No hundiéndose como antes, sino abriéndose. La cubierta se alzó lentamente, aparentemente por sí sola. Las páginas pasaron una por una con deliberada lentitud. Y entonces lo vi, la tinta en las páginas se movía. Letras en los márgenes parecían licuarse, goteando hacia abajo para formar pequeñas formas serpenteantes como larvas hechas de tinta que se agrupaban en el borde de las páginas. Con cada vuelta, más criaturas de tinta se formaban, eventualmente arrastrándose sobre el estante, bajando por su costado, hacia el suelo. Mi garganta se cerró de horror al ver su destino, se dirigían directamente a mis zapatos. Retrocedí bruscamente, derribando la silla, y huí a mis aposentos. El sueño me eludió esa noche. Me convencí de que había sido una alucinación provocada por el agotamiento y la cafeína. Pero al regresar por la mañana, pequeñas manchas de tinta marcaban el camino desde aquel estante hasta donde yo había estado sentado. El patrón se estableció con exasperante constancia, cada día catalogaba más libros, cada noche los volúmenes recién catalogados se hundían más, y cada vez se encontraba más evidencia de la migración nocturna de la tinta. Manchas oscuras en el suelo, marcas difusas en los zócalos, incluso en los muebles. Empecé a usar zapatos distintos cada día, solo para descubrir que las criaturas de tinta cambiaban su ruta para interceptar el calzado que llevaba. Intenté no dejar zapatos fuera, pero entonces aparecían franjas de tinta dirigiéndose a la puerta de mi dormitorio. Mi sueño se deterioró. Ojeras oscuras se formaron bajo mis ojos. Me sorprendí hablando en voz alta en habitaciones vacías más de una vez. El peor desarrollo comenzó hace exactamente 10 días, después de un día agotador catalogando la sección de filosofía. Me retiré a mis aposentos antes de lo habitual.
No me había molestado en encender todas las luces en mi prisa por colapsar en la cama. Fue entonces cuando lo vi. En el estante frente a mi cama había un volumen que no reconocía, encuadernado en cuero oscuro sin título en el lomo. Parecía absorber la escasa luz de la habitación en lugar de reflejarla. Algo en él exigía atención, una atracción casi magnética que me obligó a levantarme de la cama a pesar del agotamiento. Cuando lo abrí, mi sangre se convirtió en hielo. Dentro, en lugar de texto, había ilustraciones intrincadas de lo que solo podía describirse como un sistema circulatorio. Vasos sanguíneos ramificándose y serpenteando a través de las páginas en detalle anatómico preciso. Pasaron varias páginas antes de que el horrible reconocimiento surgiera. Estos eran mis vasos sanguíneos. El patrón distintivo de venas varicosas detrás de mi rodilla izquierda, el pequeño racimo de arañas vasculares en mi tobillo derecho que tenía desde la universidad. El peculiar patrón de ramificación en mi muñeca izquierda donde había sufrido un corte profundo en la adolescencia. Cerré el libro de golpe y lo arrojé al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un golpe sordo y cayó abierto al suelo. Cuando finalmente reuní el coraje para recogerlo minutos después, las páginas estaban en blanco. La noche siguiente apareció un nuevo volumen en un lugar diferente, esta vez en el estante de mi pequeña cocina. Este libro contenía las venas de mi brazo derecho en exquisito detalle. La noche siguiente, otro apareció en mi baño, mostrando la compleja red de vasos en mi cuello y rostro. Cada noche desde entonces, sin importar dónde estuviera en la casa, encontraba un nuevo volumen dentro de mi línea de visión, siempre abierto a páginas que mostraban una sección diferente de mi sistema vascular. Cada una con una precisión imposible. El detalle era tan perfecto que podía ver la leve decoloración en los vasos alrededor de mi cicatriz de apendicectomía, el daño menor de una vía intravenosa que me habían colocado años atrás. Empecé a deambular por la biblioteca por la noche, incapaz de dormir, viendo cómo los libros se hundían gradualmente en los estantes. La noche anterior presencié cómo uno desaparecía completamente bajo la superficie de la madera, sellándose sin dejar rastro, como si hubiera sido consumido. Otras cosas habían comenzado a cambiar en la biblioteca también. Las distancias entre estantes parecían alterarse cuando no miraba directamente. Habitaciones que había visitado cientos de veces tenían de repente rincones o nichos desconocidos. Las tablas del piso bajo mis pies a veces se sentían blandas, cediendo ligeramente con cada paso, como carne en lugar de madera. Ayer me corté un dedo con una página, un simple corte de papel. La gota de sangre que brotó desapareció al instante en el papel, y observé con horror fascinado cómo el texto en esa página se reorganizaba. Las letras fluían como líquido para formar nuevas palabras. Por un momento pude leer mi nombre repetido una y otra vez antes de que las letras se dispersaran nuevamente en su configuración original. El médico local comenzó a mirarme raro cuando describí mis síntomas: insomnio, paranoia, la sensación de ser observado por los libros. Sugirió que considerara tomarme un tiempo fuera. No le mencioné los libros de venas ni la tinta móvil. Algún instinto me advirtió contra revelar demasiado. Intenté dejar la biblioteca 2 veces ahora. El primer intento terminó cuando llegué a la puerta principal y sentí un dolor punzante en el pecho tan intenso que estuve convencido de sufrir un ataque al corazón. El dolor cesó en el instante en que me volví hacia el edificio. El segundo intento produjo una migraña cegadora que me dejó vomitando en el camino de grava hasta que gateé de vuelta adentro. Esta mañana hice un descubrimiento que me ha sacudido hasta la médula. En lo más profundo del ala este, detrás de una sección de textos alquímicos oscuros, encontré un compartimento oculto en la pared. Dentro había un diario, las notas de investigación privadas de mi tío. Las entradas comenzaban normalmente, detallando adquisiciones e intereses académicos. Luego, unos 5 años antes de su muerte, el tono cambiaba. Comenzaba a describir fenómenos idénticos a los que yo estaba experimentando: libros que se hundían, tinta que se movía, volúmenes de venas. Su escritura se volvía cada vez más errática a medida que avanzaba el diario.
La entrada final, fechada 3 días antes de su muerte, contenía una revelación que aclaraba mi situación. La biblioteca, según mi tío, no era meramente una colección de libros. Era una entidad viviente que había evolucionado relaciones simbióticas con sus custodios a través de generaciones. Los libros que se hundían en los estantes estaban siendo absorbidos en su sistema digestivo. Las criaturas de tinta eran como anticuerpos, muestreando el ADN del custodio actual. Y los libros de venas, estos eran la biblioteca mapeando mi sistema circulatorio para conectarse conmigo. Las últimas palabras de mi tío me helaron: está lista para completar nuestra unión. He catalogado la sección final como indicaban los textos. Mañana permitiré que proceda la convergencia. El forense había dictaminado su muerte como causas naturales, fallo cardíaco. Pero ahora entendía que la biblioteca se había integrado completamente con él. Sus venas y las arterias leñosas de la biblioteca se habían convertido en un solo sistema. He detenido el proyecto de catalogación de inmediato. Quizás si no lo completo, pueda prevenir cualquier convergencia que esperara a mi tío. Pero los cambios continúan independientemente. Esta mañana noté delgadas protuberancias parecidas a raíces emergiendo de las tablas del piso cerca de mi cama. Se retiraron cuando me acerqué, pero sé que volverán. Los libros de venas siguen apareciendo cada noche y han comenzado a mostrar no solo mi sistema vascular existente, sino modificaciones, lugares donde mis vasos parecen conectarse a estructuras leñosas y radiculares. Un plano para lo que la biblioteca pretende. Lo más perturbador de todo es que he comenzado a encontrar astillas bajo mi piel, pequeños fragmentos de madera que emergen de las yemas de mis dedos después de tocar los estantes. Cuando las extraigo, se retuercen brevemente antes de quedarse quietas. Anoche tomé una decisión desesperada. Si la biblioteca está viva, si ha estado absorbiendo libros y conocimiento durante generaciones, entonces en algún lugar de su colección debe haber información sobre cómo separarme de ella. Me he atrincherado en el ala oeste con suministros y he comenzado una búsqueda sistemática de los volúmenes más antiguos. Hace unas horas encontré algo prometedor, un portafolios de cuero escrito en latín que describía una entidad similar en Baviera en el siglo XVIII. El relato incluía un ritual de separación que podría funcionar, involucrando una mezcla de sal, limaduras de hierro y la sangre del custodio, aplicada a cada umbral del edificio al amanecer. Mientras escribo esto, estoy preparando la mezcla. El amanecer está a menos de una hora. La biblioteca parece consciente de mis intenciones. Las tablas del piso ondulan con movimiento, y varias veces he tenido que saltar cuando secciones del piso se ablandaban repentinamente e intentaban engullir mis pies. Los libros han comenzado a arrojarse de los estantes cuando paso. Las criaturas de tinta han crecido, algunas ahora del tamaño de ratas, y se agrupan en las esquinas observándome con atención malévola. Lo más preocupante es el último libro de venas que apareció hace momentos en este mismo escritorio. Muestra todo mi sistema circulatorio ahora, pero fuertemente modificado con canales leñosos que reemplazan más del 50% de mis vasos naturales. Según este diagrama, la transformación ya está muy avanzada dentro de mí, aunque no he visto señales externas. La mezcla está lista. Puedo sentir pulsos de movimiento a través del piso, el latido masivo de la biblioteca creciendo más fuerte a medida que se acerca el amanecer. No sé si esto funcionará, si puedo romper la conexión que ya se ha formado entre nosotros. Pero debo intentarlo. Si alguien encuentra este relato, sepa que la biblioteca Blackwood no es lo que parece. Tiene hambre. Consume. Transforma. Y lo ha estado haciendo durante generaciones. El cielo oriental se aclara. Es hora. El primer indicio de que algo andaba mal fue cuando mi reloj dejó de tener sentido. No como cuando los dispositivos fallan y ganan minutos o mueren por completo, sino en sustracciones calculadas y quirúrgicas. 8 segundos desaparecieron, luego 16, luego 24.
como si algo estuviera cosechando fragmentos de mi existencia con precisión mecánica. Debería haber reconocido el patrón antes. Debería haber tomado otra ruta a casa. Pero para cuando entendí lo que ocurría bajo la ciudad, el túnel ya me había marcado como suyo. Trabajaba el turno nocturno en el Hospital Psiquiátrico Armón, monitoreando pacientes mientras la ciudad dormía. El trayecto a casa a las 4 de la mañana solía ser tranquilo, calles vacías, tráfico mínimo. Solo yo y los faros oscilantes cortando la oscuridad previa al amanecer. El túnel Westfield era inevitable, una garganta de concreto de media milla que conectaba el distrito médico con mi vecindario. Lo había atravesado cientos de veces sin incidentes. Hasta hace 3 semanas. Comenzó con el desplome de temperatura. Las noches de septiembre en esta parte del país rara vez bajaban de 18 grados centígrados, pero en el momento en que mi auto entró al túnel esa mañana, el termómetro del tablero se desplomó 20 grados en segundos. La condensación empañó el parabrisas al instante. El desempañador luchaba contra el frío repentino mientras mis dedos se entumecían en el volante. Mi aliento se cristalizó frente a mis ojos. Lo atribuí a sensores defectuosos. Componentes del auto fallando, nada sobrenatural. Pero luego vino el sonido. Un silbido agudo que comenzó tenue, como retroalimentación distante, antes de intensificarse hasta convertirse en un chillido de advertencia locomotora. Revisé los espejos buscando trenes aproximándose, pero el túnel nunca había albergado tráfico ferroviario. Era estrictamente vehicular, 2 carriles por dirección, separados por barreras de concreto coronadas con luces fluorescentes. El silbido creció hasta doler físicamente, la presión construyéndose en mis tímpanos como un cambio rápido de altitud. Aceleré, ansioso por salir del túnel y escapar del ruido. Al pasar el punto medio marcado por un letrero de distancia descolorido, el silbido cesó abruptamente. El silencio que siguió se sintió antinaturalmente completo, como si el túnel hubiera tragado todo sonido. Miré mi reloj, un tic nervioso de mis años trabajando con horarios estrictos, y noté algo imposible. La pantalla digital mostraba las 4:27:16 de la mañana. Segundos antes había sido las 4:27 de la mañana. 8 segundos habían desaparecido. El silencio duró exactamente 17 segundos. Los conté, desesperado por cualquier atisbo de control mientras mi visión se nublaba y la habitación giraba. Cuando el ruido cesó, descubrí una delgada corriente de algo tibio saliendo de mi oído izquierdo. El sobre metálico yacía abierto en el piso de madera, y junto a él, una sola hoja de papel pautado. En blanco. Sin notas, sin claves. Solo pentagramas vacíos que me devolvían la mirada. Me llamo Daniel Mercer. Soy profesor de teoría musical en la Universidad de Slake. O al menos lo era hasta hace 3 semanas, cuando comenzaron a llegar los sobres. Lo que sigue es mi intento de documentar lo que me está ocurriendo, porque ya no estoy seguro de poder confiar en mi propia percepción de la realidad. Si alguien encuentra esto, quizá pueda darle sentido. Quizá pueda detener lo que viene. Vivía solo desde mi divorcio hace 5 años. Encontré consuelo en los ritmos predecibles de una vida no compartida. Mi modesta casa de 2 dormitorios se alzaba al final de una calle tranquila, rodeada de arces más viejos que el vecindario. Nunca me molestó el aislamiento. Hasta ahora, cuando me descubro saltando ante cada crujido del piso, cada susurro del viento en los aleros. El segundo sobre llegó 2 días después del primero. El mismo brillo metálico, la misma frialdad imposible, como si lo hubieran almacenado en un congelador pero retuviera su forma rígida. Esta vez usé auriculares con cancelación de ruido, pero no ofrecieron protección. En el momento en que rompí el sello, ese tono perforante atravesó el acolchado, taladrando mi corteza auditiva con tal violencia que colapsé. 17 segundos otra vez. Los cronometré en mi reloj. La partitura dentro ya no estaba en blanco. Una sola línea de notación musical cruzaba la página,
una melodía que no reconocía pero que mis dedos ansiaban tocar, a pesar de no poseer instrumentos. Siempre fui teórico, no intérprete. Las notas parecían titilar y cambiar cuando no las miraba directamente, reorganizándose en lo que casi parecían palabras, luego números, luego volvían a ser notas antes de que pudiera enfocarme. Esa noche soñé que tocaba esa melodía en un piano de hielo. Cada tecla cortaba mis yemas, sacando sangre que se congelaba al instante sobre la superficie cristalina. Desperté para encontrar la partitura había migrado de mi escritorio a la mesilla de noche. Cuando la recogí, las notas habían cambiado, más complejas ahora, con alteraciones y cambios de tempo diseñados matemáticamente para crear disonancia. Y algo más. Cuando sostuve la página a contraluz, pude ver líneas tenues bajo los pentagramas, como una dirección escrita en tinta invisible. Una dirección trazada con algo marrón rojizo que se descascarillaba al pasar mi dedo. Para el tercer sobre, había comenzado a notar cambios en mi entorno. La temperatura de mi casa caía en picado sin importar cuán alto ajustara el termostato. Mi aliento formaba nubes frente a mí mientras pasaba de habitación en habitación, revisando ventanas y puertas que siempre estaban cerradas pero que de algún modo parecían menos seguras cada hora que pasaba. El espejo del baño comenzó a acumular una capa de escarcha en los bordes, avanzando hacia el centro día tras día. Llamé para decir que estaba enfermo al trabajo. Mi jefa de departamento sonó preocupada pero distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Me di cuenta de que no había tenido una conversación real con nadie en días. Mi teléfono no mostraba llamadas recientes excepto a la universidad. Había estado siempre tan aislado, o algo estaba sistemáticamente cortando mis conexiones con el mundo. El tercer sobre contenía una partitura más compleja, un arreglo orquestal completo, con movimientos demarcados por compases que no tenían sentido matemático, 1 y 3 octavos, 7 diagonal 11. Fracciones imposibles de usar para llevar el tiempo. Las notas se amontonaban en la página, algunas superpuestas, otras literalmente sangrando. La tinta estaba húmeda al tacto y dejaba manchas oxidadas en mis dedos que no se lavaban. Esa noche, la partitura se movió de nuevo, esta vez al mostrador de la cocina. Por la mañana la encontré parcialmente desdoblada, las notas ahora dispuestas en un patrón que se asemejaba inquietantemente a un mapa de mi vecindario, con mi casa en el centro. Los pentagramas se curvaban e intersectaban para formar calles, las notas se agrupaban donde deberían estar los edificios, y allí, en el borde del papel, una nueva marca. Una flecha apuntando a un lugar que no reconocía de inmediato. Me encontré conduciendo hacia allí sin decisión consciente, siguiendo direcciones que parecían incrustadas en mi mente más que en cualquier mapa físico. La flecha me llevó a una antigua oficina postal abandonada en las afueras de la ciudad, una reliquia de cuando esta área era su propia municipalidad antes de ser absorbida por la expansión urbana. El edificio se alzaba en ruinas, ventanas tapiadas, estacionamiento agrietado y brotando malezas. Sin embargo, el letrero metálico sobre la puerta brillaba como recién pulido, incongruentemente prístino. Algo se movió detrás de una de las ventanas tapiadas. Solo una sombra, un cambio en la oscuridad, pero me sentí observado, estudiado, medido. Volví a casa con el corazón golpeando mis costillas, revisando el espejo retrovisor cada pocos segundos, convencido de que me seguían. El cuarto sobre esperaba en mi escalera cuando regresé, aunque ningún cartero había pasado. Lo consideré dejarlo sin abrir, pero mientras vacilaba, ese tono agudo comenzó a emanar desde dentro, penetrando el metal sellado, penetrando la puerta cerrada, penetrando mi cráneo. 17 segundos de tortura auditiva que me dejaron jadeando en 4 patas. Lo desgarré. La partitura dentro era diferente, los pentagramas formaban círculos concéntricos en lugar de líneas horizontales, las notas colocadas a lo largo de estas curvas como coordenadas en algún mapa astronómico arcano. Mientras miraba, tratando de darle sentido, las notas comenzaron a moverse, rotando lentamente alrededor de un punto central como el mecanismo de una caja de música. El sonido regresó, no desde mi cráneo esta vez, sino desde el papel mismo,
una versión mecánica en miniatura de la melodía que había visto en las primeras partituras. Dejé caer el papel, pero continuó reproduciéndose, los círculos girando más rápido, las notas difuminándose en líneas que comenzaron a formar letras, palabras. Una dirección escrita en una sustancia que brillaba húmeda bajo las luces de mi sala. Mi dirección. Escrita en lo que solo podía ser sangre. Pero lo más aterrador fue la línea final, devolver al remitente. Esa noche me atranqué en mi dormitorio, empujando el tocador contra la puerta, durmiendo con las luces encendidas y un cuchillo de cocina bajo la almohada. Desperté para encontrar las 4 partituras dispuestas en el piso en un cuadrado perfecto alrededor de mi cama. Las notas habían cambiado de nuevo, ahora formando una representación perfecta de mi forma durmiente, plasmada en negras y silencios de blanca. En la esquina de cada página, había comenzado una cuenta regresiva, 4, 3, 2. El quinto sobre llegó exactamente al mediodía. Lo supe porque todos los relojes de mi casa se detuvieron en ese preciso momento, pantallas digitales congeladas, segunderos detenidos a mitad de camino. El sobre flotaba a la altura de los ojos en el centro de mi sala, girando lentamente sobre su eje, desafiando cada ley natural en la que había construido mi comprensión del mundo. Mi cuerpo se movió hacia él sin mi permiso, la mano extendiéndose, los dedos rompiendo el sello antes de que mi cerebro pudiera gritar su objeción. El sonido esta vez fue diferente, más profundo, resonante, como la nota más grave de un órgano de tubos tocado dentro de una catedral de hueso. Vibró a través de mis dientes, mi columna, asentándose en la médula hasta sentir que me rompería desde adentro. La partitura que emergió estaba en blanco otra vez, pero solo por un momento. Mientras miraba, palabras comenzaron a aparecer, escritas en una caligrafía inquietantemente familiar, la mía, pero con ligeras anomalías. Como si alguien la hubiera estudiado cuidadosamente pero no pudiera replicar del todo la presión de mi pluma o el ángulo de mis letras. Era una factura de envío. Una descripción detallada de un paquete a ser entregado, dimensiones, peso, instrucciones de manejo especial. Los contenidos estaban listados como material orgánico, frágil, sensible al tiempo. La dirección del remitente era la mía. El destinatario, la oficina postal abandonada. La línea final especificaba los contenidos con más detalle. 1. Recipiente humano, poco uso. A ser devuelto al remitente original. Mis manos temblaron. Devolver al remitente, remitente original. Las implicaciones se retorcieron en mi mente como las notas en la partitura circular, girando más y más rápido hasta difuminarse en una comprensión terrible. Yo no era el remitente. Yo era el paquete. El quinto sobre no había venido por correo. Emergió de mí. Un bulto bajo la piel del pecho que ardía como una astilla infectada. Observé, paralizado, como la piel se estiraba hasta volverse translúcida, revelando el brillo metálico del sobre en su interior. No hubo dolor cuando rompió la superficie, solo un crujido húmedo y esa vibración familiar que ahora sentía en los huesos. 17 segundos del tono agudo. 17 segundos de mi sangre oscura goteando sobre el piso de madera mientras el sobre se desprendía completamente, dejando una hendidura limpia que no sangraba. La partitura final era diferente a todas las anteriores. Una sinfonía completa escrita en un sistema de notación que reconocía pero no podía leer. Como si los símbolos hubieran sido alterados sutilmente para comunicar un lenguaje adyacente a la música pero fundamentalmente otro. Los pentagramas se retorcían en una espiral que comenzaba en los bordes de la página y giraba hacia el centro, volviéndose más intrincados a medida que se aproximaban. En el corazón mismo de la espiral, una sola nota palpitaba con su propia luz, expandiéndose y contrayéndose como un órgano respirando. Cuando la nota se desprendió del papel, flotando ante mí, abriéndose como un ojo, como una boca, como una puerta, vi al fin el interior de la oficina postal abandonada. No estaba vacía. Detrás del mostrador, bajo una luz que no provenía de ninguna fuente discernible, esperaba. No era Luke. No era humano.
Su forma oscilaba entre un hombre alto con uniforme de cartero de los años 40 y algo hecho de ángulos imposibles y superficies reflectantes. Sus manos, eran manos, sostenían una versión envejecida de mi reloj, las manecillas girando en sentido contrario. La realidad es iterativa, resonó su voz directamente en mi cráneo. El sobre en mis manos ya no estaba vacío. Contenía una carta escrita en mi letra, pero con palabras que no había elegido. Asterisco querido Daniel. Has sido un mensajero excepcional. Pero todo correo eventualmente regresa a su origen. Firmado. Tu futuro pasado asterisco. La nota flotante se expandió hasta envolverme. El último sonido que escuché fue el tic-tac de mi propio corazón ralentizándose, para sincronizarse con el ritmo del túnel Westfield. Epílogo. Ahora trabajo en la oficina postal. Nunca cierra. Los sobres llegan sin cesar, cada uno con una partitura que hace eco de los latidos del túnel. A veces, cuando abro uno, veo fragmentos de otras vidas, un farero en una isla, una bibliotecaria con venas de tinta, un taxista perdido en niebla rosada. Todos llevan la misma dirección final. Todos somos cartas en tránsito. Y cuando el túnel vuelva a silbar a las 3:17 de la mañana, tomaré mi bicicleta de reparto y comenzaré la ruta. Porque el correo debe llegar. El primer indicio fue el reflejo. No me devolvió la mirada correctamente. Estaba arrodillado en el salar de Uyuni, ese desierto blanco infinito donde el cielo y la tierra se besan, fotografiando formaciones cristalinas para una revista de viajes. El sol boliviano martillaba mi espalda mientras ajustaba el lente, y por un segundo, solo un segundo, vi mi figura en el espejo de sal. Pero no se movió conmigo. Retrocedí. El reflejo tardó 3 latidos en imitarme, como un eco visual atrapado en el tiempo. La llegada. Había alquilado una cabaña rudimentaria en el borde del salar. 3 días de soledad para capturar su belleza surreal. Simple. O debería haberlo sido. La primera noche desperté con un sonido de metal retorciéndose. Salí con mi linterna, encontrando solo la inmensidad blanca bajo la luna. Pero al regresar, vi las huellas. Pisadas perfectas. Desde mi puerta hasta donde yo estaba parado. Como si alguien, o algo, hubiera caminado exactamente mis pasos, pero con un retraso de 10 segundos. Los espectros del espejo. Al mediodía siguiente, las cámaras térmicas captaron lo imposible. Objeto 1, mi cuerpo, 36 grados centígrados. Objeto 2, las huellas, 27 grados centígrados. Objeto 3, algo debajo del salar, menos 12 grados centígrados y latiendo a 60 bpm. Fue entonces cuando los soldados aparecieron en el horizonte. No estaban ahí cuando giré la cabeza. Pero en cada foto, se veían claramente. Una fila de siluetas con uniformes coloniales españoles, inmóviles, con mosquetes oxidados apuntando hacia mí. El guía local palideció cuando se lo mostré. Esa tropa desapareció en 1825, susurró. Buscaban minas de plata bajo el salar. El ritual de la cámara. Descubrí las reglas por accidente. Si fotografiaba las huellas, aparecían más soldados. Si me alejaba, el reflejo en la sal caminaba hacia adelante. Y si, Dios me perdone, disparaba mi cámara hacia mi propia sombra. Los mosquetes en las fotos retrocedían. Como si el tiempo fluyera al revés para ellos. Como si mi obturador fuera un arma. El último disparo. Ahora lo entiendo. El salar no es un lugar. Es un campo de batalla atrapado en un bucle temporal, donde cada turista se convierte en un nuevo soldado. Mis últimas fotos muestran la verdad. Foto 1, yo, con uniforme del siglo XIX. Foto 2, mi sombra apuntando un mosquete a la cámara. Foto 3, solo un charco de agua salada donde estuve parado. Y en todas, la misma hora impresa.
3:17 de la mañana. La misma que muestra mi reloj ahora, mientras mis dedos se vuelven cristal bajo la luna. No recuerdo cuándo empezó exactamente. Quizá fue después de la mudanza a ese apartamento antiguo cerca del río, donde los espejos de pared en el baño tenían ese tinte amarillento en los bordes, como si el tiempo los hubiera fumado lentamente. Pero ahora estoy seguro, mi reflejo respira cuando yo no lo miro. La primera vez fue un accidente. Me lavaba los dientes, mirando fijamente el grifo para evitar esa extraña costumbre de mirarme a los ojos en el espejo. En el borde de mi visión, noté el movimiento, mi reflejo seguía allí, inmóvil como debe ser, pero su pecho se elevaba y descendía con una cadencia lenta, 3 segundos más tarde que mi propia respiración. Giré bruscamente. Nada. Solo yo, con pasta dental en la comisura de los labios y los ojos inyectados en sangre. Intenté racionalizarlo. Estrés por el trabajo, tal vez. O esa luz fluorescente del baño que siempre parpadeaba a las 3:17 de la mañana, justo cuando me despertaba con la boca seca y un sabor a cobre en la lengua. Pero luego vinieron los desfases. Dejé una cámara grabando mientras dormía. En el video, se ve claramente, a las 3:16:58, mi reflejo en el espejo del armario parpadea. Yo, en la cama, sigo durmiendo. A las 3:17 exactas, el reflejo se sienta en el borde de la cama, mi cuerpo real sigue acostado, y me observa durante 7 minutos completos antes de reintegrarse al espejo. Esta mañana encontré la primera prueba física. Las sábanas del lado derecho de mi cama, el lado más cercano al armario con espejo, estaban frías y húmedas, como si alguien hubiera sudado profusamente allí. Pero yo duermo del lado izquierdo. Y hay algo más. Desde hace 3 noches, cuando me despierto a esa hora maldita, el reflejo ya no imita mis movimientos al instante. Hay un retraso de exactamente 7 segundos, el mismo tiempo que pasó sentado en mi cama aquella noche. Estoy escribiendo esto a las 3:16 de la mañana. La cámara está grabando otra vez. Si algo me ocurre, si el reflejo decide esta noche no volver al espejo. Dios mío. Acaban de sonar las 3:17. El reflejo acaba de sonreírme. Yo no lo hice. Siempre odié grabar en el estudio 4. Tenía ese eco raro que no se iba ni con los paneles acústicos nuevos. Pero cuando la productora insistió en usarlo para el nuevo álbum de Clara Bass, no tuve opción. El primer día noté lo raro. Las grabaciones vocales captaban algo más, un susurro detrás de la voz de Clara, como si alguien cantara las mismas líneas medio compás después. Pensé que era filtración de los audífonos, hasta que lo oí en las pistas limpias. No está en el micrófono principal, le dije al ingeniero asistente, señalando la pantalla. Mira los espectrogramas. El susurro viene de los auriculares de ella. Clara palideció cuando se lo mencioné. Es la canción que escribí después del accidente, confesó. La letra, son las últimas palabras de mi hermana gemela. Revisamos las cintas de seguridad. A las 3:17 de la mañana, cuando el estudio estaba vacío, los micrófonos seguían captando voces. 2. Cantando en canon perfecto, separadas exactamente por 7 segundos. Hoy encontré la grabación final. Clara lleva desaparecida una semana. En la pista, su voz repite una sola línea una y otra vez. Ya casi estás afinada conmigo. Y 7 segundos después, otra voz, idéntica pero ligeramente desafinada, responde. El estudio siempre tuvo mejor acústica para los muertos. Los monitores muestran actividad en todos los micrófonos. Pero el estudio 4 está vacío. Y sin embargo, si acerco el oído a los altavoces, puedo oírlo, el suave tic de un metrónomo que nadie encendió, marcando esos 7 segundos exactos entre lo que cantamos y lo que nos responde.
Encontré la primera carta el día que me mudé al apartamento 3B. Estaba dentro de la pared, escondida detrás de un azulejo suelto en la cocina. La letra temblaba como escrita con prisa. No abras la puerta del armario del pasillo después de las 3:17 de la mañana. No importa lo que escuches golpeando desde dentro. Me reí. Pensé que era una broma del inquilino anterior. Hasta que comenzaron los golpes. Siempre a la misma hora, 3:17 en punto. 3 golpes fuertes, seguidos de 2 más suaves. Como un código. Como si algo estuviera imitando el ritmo de alguien llamando educadamente. La segunda carta apareció bajo mi almohada una mañana. No te quedes mirando el espejo del baño por más de 7 segundos. Tu reflejo parpadea cuando tú no lo ves. Esa noche lo comprobé. Me lavé los dientes contando mentalmente. En el segundo 6, en el borde de mi visión, vi cómo los ojos en el espejo se cerraban lentamente, mientras los míos seguían abiertos. Hoy encontré la tercera carta escrita en la niebla del espejo después de mi ducha. Ellos siempre dejan 3 cartas. La primera es una advertencia. La segunda es una confirmación. La tercera. El mensaje se borró antes de poder terminar de leerlo. Ahora estoy sentado en mi sala, mirando fijamente la puerta del armario del pasillo. El reloj marca las 3:16 de la mañana. Acaban de sonar los primeros 3 golpes. Y ahora entiendo por qué la tercera carta nunca se termina. Porque alguien más está escribiendo la conclusión ahora mismo. Desde dentro del armario. Alquilé esta casa por el jardín. Nadie me advirtió sobre las estatuas. Al principio pensé que eran adornos kitsch dejados por el dueño anterior, ángeles de cemento con sonrisas desgastadas por la lluvia, ninfas con los ojos demasiado brillantes. Hasta que una madrugada, mirando desde la ventana del baño, vi como todas, sin excepción, giraban la cabeza hacia la luz de la luna al mismo tiempo. Ahora mantengo las cortinas cerradas. Pero cada mañana encuentro pruebas. El ángel del centro tiene las manos limpias. Ayer estaban manchadas de tierra. La ninfa cerca del estanque ahora mira directamente hacia mi ventana. Y las huellas, esas malditas huellas pequeñas y descalzas que van desde el jardín hasta justo debajo de mi cama. Anoche instalé cámaras con visión nocturna. Las imágenes muestran lo que ya sospechaba. A las 3:17 de la mañana, cuando el reloj de la cocina hace ese tic-tac más fuerte, las estatuas respiran. Sus pechos de piedra se elevan, sus párpados caen, y luego, una por una, comienzan a cantar en susurros que la cámara registra como estática. Pero lo peor no es el video. Es lo que descubrí cuando amplifiqué el audio. Entre la estática, se escucha claramente mi propia voz, 7 segundos por delante de ellas, como si yo fuera el eco y ellas la fuente original. Y esta mañana, al despertar, tenía tierra bajo las uñas. Y el ángel del centro. Dios mío. El ángel del centro ahora tiene mis ojos. Compré la máquina de escribir en una tienda de antigüedades cerca del puente. Una Underwood del 37, negra y pesada como un ataúd pequeño. El vendedor no me advirtió que ya venía cargada con papel. La primera noche, escribí hasta las 3 de la mañana historias de fantasmas, las mismas que vendía a revistas de horror. Cuando desperté, había un párrafo nuevo al final de mi última página. El protagonista no sabe que el verdadero horror no es lo que escribe, sino lo que la máquina recuerda del último dueño. Se lo atribuye al cansancio. Hasta que empezaron los ruidos. A las 3:17 exactas, las teclas comenzaban a moverse solas. No escribían palabras, solo una secuencia repetitiva. 7, 1, 3, 1, 7. Una semana después, encontré el diario escondido dentro del mueble del escritorio. Pertenecía a un tal Samuel T., el dueño anterior.
La última entrada decía: la máquina aprende. Ahora escribe sola lo que yo solo pienso. Hoy le conté sobre los 7 cuerpos bajo el puente. Sobre cómo gritaban cuando los empujé. No debía hacerlo. Porque ahora, cada noche a las 3:17, oigo las teclas repitiendo los lugares exactos donde los enterré. Hoy desperté con un sonido metálico en la cocina. La máquina estaba allí, sobre la mesa. El carrete mostraba una sola línea recién escrita. ¿Por qué crees que te la vendieron tan barata, Daniel? Y entonces entendí. Las 7 teclas que usé para escribir mi nombre están ahora atascadas. Y desde el puente, en la distancia, algo está contestando con 7 golpes contra el hormigón. 1, 2, 3. Lo encontré en el desván de la casa nueva. Un teléfono negro de disco años 50, cubierto de polvo pero perfectamente conservado. Como buen coleccionista, no resistí conectarlo. La primera llamada llegó esa misma noche. El timbre sonó exactamente a las 3:17 de la mañana, 7 campanadas estridentes que me arrancaron del sueño. Al descolgar, solo escuché estática, y luego una voz susurrando números. 7, 1, 7. Colgué de un golpe. Pero al día siguiente, las notas comenzaron a aparecer. En el espejo del baño, escritas con vapor. En los pozos de mi café, alineadas con los granos. En las venas de mis muñecas, cuando la luz las iluminaba de cierta forma. La misma secuencia musical cada vez, 7 notas ascendentes, seguidas de un silencio de 7 segundos, y luego una nota final que hacía vibrar los cristales de la casa. Anoche desperté con la boca llena de sabor a cobre. El teléfono estaba en mi cama, el disco marcando solo un número, el 7. Cuando lo devolví a su lugar, el espejo del vestíbulo mostró algo detrás de mí. Una figura alta con el brazo extendido, sosteniendo un auricular invisible contra mi oído. Hoy he encontrado la guía telefónica original de la casa. En la página 717 hay un nombre tachado con furia. Samuel T. El mismo del diario de la máquina de escribir. Y ahora entiendo por qué los números sonaban familiares. Es mi melodía de llamada actual. La que programé cuando me mudé. La que nadie más conoce. El teléfono vuelve a sonar. Esta vez no lo ignoraré. Porque tengo que saber qué contestará mi voz. Cuando finalmente responda al 7º timbrazo. Alquilé el apartamento 3B porque era idéntico al mío en el edificio de enfrente, pero por la mitad de precio. El agente inmobiliario me advirtió que algunos inquilinos reportan fenómenos acústicos extraños. No mencionó los espejos. La primera noche noté que el apartamento era un reflejo perfecto del mío, mismo diseño pero invertido, como si alguien hubiera volcado mi hogar y lo hubiera plantado frente a mí. Incluso los pequeños detalles coincidían, el rasguño en el suelo de la cocina, la mancha de café en el estante del baño, solo que al otro lado. Pero luego vinieron las diferencias. Mi reloj de pared marca las 3:17, pero el de aquí siempre está 7 minutos atrasado. Las fotos en mis álbumes muestran a alguien que no soy en los reflejos de los cristales. Y cada mañana, encuentro huellas de barro que van desde la puerta principal hasta el armario del pasillo, aunque nadie entra ni sale. Anoche instalé cámaras. Las imágenes me mostraron lo que tenía. A las 3:17 de la mañana, la puerta de este apartamento se abre sola. En el video se ve claramente cómo algo entra arrastrándose desde el edificio de enfrente, desde mi apartamento real. Pero la verdadera revelación vino cuando revisé las grabaciones de mi lado. Las cámaras muestran que, al mismo tiempo, yo soy el que cruza hacia este apartamento, moviéndome al revés, con los ojos cerrados y una sonrisa que nunca me perteneció. Ahora estoy sentado frente al espejo del baño, viendo cómo mi reflejo escribe en un cuaderno que yo no sostengo. Las palabras aparecen en mi piel primero,
como moretones que se forman letra por letra. No somos reflejos. Somos lo que quedó del inquilino anterior cuando su verdadero yo regresó al lado de origen. El reloj de la cocina acaba de dar las 3:17. La puerta principal se está abriendo. Y esta vez, cuando miro hacia el pasillo, veo exactamente lo que viene arrastrándose desde mi edificio. Y entiendo por fin por qué el alquiler era tan barato. Trabajo como guardia nocturno en el edificio Meridiano. Cada noche, a las 3:17 exactas, el ascensor de servicio se activa solo y sube hasta el piso 13. El problema es que este edificio no tiene piso 13. La primera vez que lo vi, revisé los planos. El espacio entre el 12 y el 14 es un hueco de mantenimiento de apenas 1,5 metros. No hay forma de que un ascensor completo entre ahí. Pero las cámaras de seguridad no mienten, cada noche, las puertas se abren en ese piso fantasma, mostrando un pasillo que no existe, con paredes cubiertas por esa extraña pintura verde que usaban en los años 50. Anoche decidí seguirlo. El ascensor olía a cigarrillos y perfume rancio. Cuando presioné el botón del inexistente piso 13, las luces parpadearon y sentí ese cambio de presión que te aplasta los oídos. Los números sobre la puerta mostraban el conteo normal, 10, 11, 12. Y entonces pasó algo. Entre el 12 y el 14, hubo un parpadeo. Un instante donde la luz roja del 14 se convirtió en un 13 verde pálido. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron. El pasillo era idéntico al de mi piso, pero todo estaba invertido. Las puertas al lado contrario, los números al revés. Y al final del corredor, una silueta con uniforme de guardia de seguridad como el mío, solo que su parche decía turno diurno. Lo peor fue cuando me miró. Porque aunque todo en ese piso estaba invertido, su rostro era exactamente igual al mío. Hoy revisé los registros. El edificio sí tuvo un piso 13 de enero de 1957, antes de la remodelación. Y hubo un guardia nocturno llamado Daniel Mercer que desapareció durante su turno. El reloj de la oficina marca las 3:16. El ascensor acaba de activarse solo otra vez. Y esta vez, cuando las puertas se abrieron, vi que alguien ya está dentro. Y lleva mi uniforme exacto, pero con el nombre bordado al revés.